Ahora sí. Así, muy buenas noches, estimados pastores, hermanos. Vamos a empezar con nuestra última semana de clases. Ya en esta semana vamos a desarrollar algunos proyectos de intervención en comunidad, los cuales nos pueden servir de ejemplo para la aplicación dentro de nuestras comunidades. Hoy vamos a ver algunas estrategias técnicas que se aplican en trabajo con comunidades y vamos a empezar justamente con ese avance. Ya hemos ido desarrollando durante estas semanas todo el trabajo que teníamos programado en relación a la parte teórica de la psicología comunitaria y hoy vamos ya eh, dando hoy en nuestra primera clase. Permítanme compartirles nuestra presentación para el día de hoy. Y aquí tenemos la unidad número 4, eh, proyectos de intervención comunitaria, en lo cual vamos a ver algunos elementos en esta noche y vamos a desarrollar el detalle de lo que sería el trabajo de investigación y acción comunitaria. Dentro del trabajo que nosotros vamos a realizar como pastores, como líderes en nuestras comunidades, es importante entender de que podemos aplicar las diferentes herramientas que se tiene dentro de la psicología. Es lo que hemos ido aprendiendo por lo menos durante estas semanas. Y una de las características muy particulares en el trabajo de la psicología comunitaria es el trabajo de la interve intervención-acción. ¿Y a qué es? Y es lo que justamente vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver el día de hoy, que es el trabajo de el psicólogo o el antropólogo o el trabajador social o el sociólogo también que aplica esta herramienta de intervención en una comunidad. Sin embargo, no es un elemento que va a generar dependencia con la comunidad. Hoy vamos a ver dentro de esta técnica algo que nos va a ser muy útil dentro del ministerio pastoral, dentro del ministerio de la iglesia cristiana. Debemos recordar, mis hermanos, que creo que algo que debería caracterizar el ministerio de nuestras congregaciones es la capacidad de levantar nuevos líderes, la capacidad de generar una nueva generación de líderes, los cuales puedan ellos mismos a la vez levantar también otros líderes, justamente como dice en el libro de 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2, que el apóstol Pablo le escribe a su discípulo Timoteo. Le dice que él busque a hombres fieles, idóneos, que también puedan buscar a otros y puedan enseñar, ¿no? Le dice, lo que has oído ante mí y ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y cuando hablamos de lo que es el trabajo de la investigación acción comunitaria, es justamente lo que vamos a hacer, son esos pasos. Y los vamos a describir de manera precisa cada uno de ellos para que vayamos adquiriendo esta capacidad en medio de nuestras comunidades. El trabajo de investigación-acción o IA también lo vamos a tener también en algunos documentos, investigación-acción. ¿Qué involucra este trabajo, mis queridos pastores, mis queridos hermanos, la investigación-acción? Cuando yo tengo una comunidad y en esta comunidad pretendo generar algún cambio, pretendo establecer un pequeño proyecto de intervención, quiero establecer un pequeño grupo de líderes, quiero establecer un ministerio de evangelismo, quiero empezar una avanzada, ya tengo una idea del proyecto, ya está ahí en mi mente, ya creo que la mayoría de los líderes somos muy visionarios siempre. O sea, creo que esa es una de nuestras características, la capacidad de ver más allá de nuestro presente. El soñar, quién sabe, muchas cosas que hasta pueden parecer inalcanzables, sin embargo, en el Señor todo eso es posible. El detalle es que cuando nosotros hablamos de investigación-acción, justamente involucra eso, un proceso de investigación para
determinar y activar, hacer acción dentro de esta comunidad. Ese es el trabajo de investigación, acción. ¿Y qué involucra dentro del trabajo que vamos a realizar? Inicialmente, acá, por ejemplo, hay un caso bien interesante. A ver, voy a buscar eh, a la, no recuerdo ver exactamente qué se llama, es una antropóloga. Probablemente ustedes lo han visto o la han visto a la antropóloga en, en los últimos conflictos que ha habido acá en la ciudad de La Paz, que es el trabajo de la Green Galicia, le dicen a ella. Ahí voy a ampliar un poquito la foto. Probablemente lo han visto, les digo, pues que es bien notorio este personaje en medio de las comunidades de los cocaleros. A ver, voy a abrir la imagen exactamente. Me permite abrir. Tengo el videito. A ver, vamos a ver el videito. Que está en baja resolución. La Green Galicia es una cocalera, antropóloga, que empezó su trabajo de investigación en las comunidades cocaleras de los yungas. Es por lo menos lo que se sabe de ella. Es una docente también dentro de la Universidad Mayor de San Andrés. Y en el trabajo de su investigación ha hecho justamente lo que hace el investigador, el adentrarse dentro de la comunidad. Miren, se los voy a leer lo que dice por lo menos aquí en la descripción. Sí, pastor, gracias, Pastor Helio. Es decir, Alison Speeding. Y todavía nos estoy mostrando la imagen o el video. Muchas gracias. Eh, ¿Dónde estás? Aquí estás. Quiero mostrarles bueno, algunas imágenes más bien les mostraré, porque no hay una imagen precisa de la investigadora. Esta investigadora es muy reconocida, por lo menos acá en el ámbito local. Y aquí está. Ahora sí les comparto. Ella es Alison Speeding, conocida también como le dicen la gringa, una cocalera antropóloga que radica entre los yungas. Y ahí tenemos algunas imágenes de esta personaje que dice inició en 1991, inició su plantación de coca. Acá por lo menos dice, ella está en Chulumani, en los Yungas, oriunda de Estados Unidos, de la Universidad de Cambridge, y llegó en 1982 para realizar un trabajo de campo, pero decidió quedarse acá. Hace 30 años tiene su cocal, también es docente universitaria y tiene más de 20 libros de su autoría. Se siente una boliviana más entre las mujeres que se movilizan la siguiente semana defendiendo su producción de hoja de coca. ¿A qué va este detalle? Eh, es similar al caso que lo encontramos nosotros en el libro de Filipenses. Si se recuerdan esta porción de la Biblia, se los voy a leer, Filipenses capítulo 2, eh, versículo 5, dice así, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Acá hablamos sobre la humillación y la exaltación de Cristo, que es un pasaje muy reconocido en el libro de Filipenses. Haciendo una especie de metáfora, un paralelo, es justamente lo que involucra hacer investigación-acción. Como en el caso de la investigadora, que es la doctora Speeding, como dice en el texto, ella es docente universitaria, tiene mucha producción intelectual.
El trabajo que ella ha hecho al venir a Bolivia es un trabajo de campo. Al hacer su trabajo de campo, se ha involucrado entre las comunidades, al adentrarse dentro de las comunidades, hace lo que un investigador, un antropólogo, un psicólogo comunitario, un trabajador social de investigación o un sociólogo de investigación hace, que es, me adentro entre la comunidad, trato de no interferir en medio de la comunidad, sino más al contrario, de ser un agente de cambio y empezar a aportar para la producción intelectual, aportar, quién sabe, para el proceso de revolución, para el proceso de empoderamiento, pero en lo más posible ser un ente muy objetivo. Y por eso se llama esto investigación-acción, porque involucra un trabajo de investigación. Y en cualquier trabajo de investigación, si se recuerdan, por ejemplo, cuando nosotros en colegio, en ciencias naturales, hacíamos trabajitos de investigación, eh, se supone que no tenemos que intervenir en el proceso. Si se recuerdan cómo hacíamos germinar una semillita, germinar una arveja, eh, creo que no podemos estirar a la arvejita para que salga la raíz, solamente tenemos que regarle lo suficiente y ser sujetos observadores, ver cómo empieza a desarrollarse, ver cómo empieza a salir la raíz. Y eso es justamente el trabajo de investigación, acción en medio de las comunidades. Yo, como un agente de investigación, me involucro dentro de la comunidad al empezar a vivir como la comunidad, al empezar a palpar la realidad de la comunidad, al empezar a entender sus costumbres, sus valores, entender también su modo de vida, entender todo lo que involucra el estar en medio de esa comunidad, asimilo muchos detalles que probablemente no voy a poder ver si es que lo veo de afuera. Asimilo su realidad, sus conflictos, sus problemas, sus desafíos, sus batallas. Asimilo qué realmente es lo que necesitan. Empiezo a comprometerme mucho más con ellos al ser parte de ellos. Le decía por eso, incluso con el pasaje de Filipenses, eh, uno puede notar esta realidad de que Cristo se hizo hombre como nosotros y la Biblia clara, ¿no? Que entiende nuestras debilidades, que ha sido tentado en todo, pero no ha pecado, que sabe la realidad del hambre, que sabe la realidad del sueño, que sabe la realidad del cansancio, de la traición, del enojo, de la alegría, del llanto, de la frustración, saben toda la realidad humana en cabalidad. Por esa razón, Él es subido a lo sumo. Y como sumo sacerdote, entendiendo nuestra realidad, obviamente es un buen intercesor por medio de nosotros. Él sabe todos los detalles humanos. Cuando nosotros hacemos investigación en una comunidad y somos agentes externos y no nos involucramos en medio de la comunidad, nuestro trabajo de investigación, acción, queda muy viciado. ¿Por qué? Porque yo lo veo desde afuera, no comprendo ni palpo la realidad. Y miren, aquí voy a empezar a hacer algunos ejemplos, sin el ánimo de ofender a ninguno de ustedes, como sé que son pastores, muchos de ustedes, al igual que yo también, sino más al contrario, con un ánimo de reflexionar en medio de nuestras congregaciones. Si yo como pastor, en mi proceso de intervención en mi comunidad, quiero mejorar, quién sabe, me parece genial que compremos unas pantallas LED. Es mi perspectiva pastoral. Yo me imagino y digo, vamos a poner ahí nuestras presentaciones de las prédicas, las letras de las prédicas, de las alabanzas también, y se va a ver muy elegante. Lo veo yo, de acuerdo a mi necesidad, de acuerdo a mis gustos y preferencias, de acuerdo a lo que yo quiero. Pero hay un grupo de la comunidad de mi iglesia que empieza a oponerse y me dice, pastor, ¿para qué unas pantallas? Compraremos sillas, pastor, unas sillas más cómodas, porque nuestras sillas ya son antiguitas, están con alambre amasado, hay clavitos que se están saliendo. El otro día una hermana se ha caído justamente porque una se ha desarmado, una de estas sillas. Pastor, las sillas son bien duras. Y tú como pastor dices, no, pero las sillas están bien, yo domingo normal me siento. Y aquí empieza el proceso de lo que involucra de investigación-acción. Tú puedes decir, yo estoy sentado normal, pero toma en cuenta esto, que es probablemente la mayoría de los pastores
solemos tener un asiento especial o unas bancas especiales para autoridades o para pastores. Podemos nosotros sentarnos ahí y justamente estas bancas o estos lugares especiales suelen estar en un buen lugar, suelen estar cercanos al sonido, cercanos hacia el altar, se escucha con claridad, son cómodos además. Entonces, no palpo la realidad. Entonces, cuando yo me involucro, no sé si han visto este tipo de experimentos, lo suelen hacer, lo he visto creo como algún video reflexivo de un pastor que se había vestido de andrajoso, se había vestido de pordiosero, de alguien en la calle, y quiso entrar a su congregación vestido así. No le dejaron entrar, entró apenas, no le saludaron, no le llamaron la atención. Y cuando le invitaron al pastor para predicar, él se levantó, fue adelante y les dijo, miren hermanos, es una tristeza que desde el entrar, así como yo estoy vestido, no ha habido nadie que me ha recibido, no ha habido nadie que eh, me ha dado la bienvenida. Más al contrario, han intentado que yo no entre, me han tratado de sacar. Entonces, ¿qué sucedió? El pastor se hizo parte dentro de esta comunidad, se hizo parte dentro de esa realidad y vio justamente las necesidades que todos atravesamos. Muchas veces, hermanos, como nosotros somos pastores, poco a poquito nos empezamos a aislar de nuestra comunidad. Si bien te recuerdas antes, mi hermano, cuando tú eras un miembro común dentro de las congregaciones, todavía no eras un líder, una autoridad, eh, estabas en algún rincón, estabas ahí atrás, a veces estabas parado. En los campamentos no te daban la atención primero, no te daban el gran plato que como No se escucha, amado licenciado. Ahora sí, gracias, gracias, muchas gracias, pastor. Les estaba diciendo que regularmente cuando nosotros estamos ya en el trabajo pastoral, sucede que cuando nos sirven incluso en los campamentos o en algunas actividades especiales de iglesias, regularmente a los pastores nos sirven proporcionadamente mucho más, con presas especiales, con asientos especiales, con lugares especiales. Si va a haber un campamento, nos dan un cuarto especial, con su catre probablemente, con sus camas. Incluso, además, incluso son algunos exagerados, porque además suelen pedir un hotel especial para ellos y cosas así. No comparto mucho esa posición, porque finalmente como pastores somos siervos también. O sea, somos siervos y esa palabrita siervo significa esclavo, ¿verdad? De ahí viene. Y el hecho de que seamos siervos debe pues mantenerse también el mismo estatus. Pero ¿qué manera o qué es lo importante de esta reflexión? Lo importante de estas reflexiones, hermanos, de que si yo quiero empezar a hacer ciertos cambios en mi comunidad, si yo quiero hacer algún tipo de proyecto en mi comunidad, y quiero que realmente este proyecto funcione, yo tengo que ser parte de mi comunidad, yo tengo que ser parte del día a día de mi comunidad para que yo pueda empezar a notar las realidades que ellos atraviesan. Porque si yo voy a hacer mi intervención desde mi sitial de autoridad, desde donde no perciben, quién sabe, el frío, no percibo la incomodidad, no percibo el mal sonido, no percibo lo difícil que es entrar a través de las gradas porque yo tengo una entradita particular para mí, empiezo a aislarme de mi realidad de la comunidad y la intervención que yo quiera hacer no se va a adaptar a la comunidad. Probablemente incluso va a ser rechazado de mi comunidad. Eso es lo que hace un agente de investigación en medio de una comunidad. Ese es el trabajo de investigación. Ahora, les decía que para que esto pueda ser un trabajo de investigación, tiene ciertas características. Y entre la principal característica está que el ente de investigación, la persona que va a hacer la investigación-acción, sea un sujeto objetivo que trate de hacer los menos cambios posibles dentro de su comunidad. ¿Para qué? Para entender la realidad. Eso en el proceso de su diagnóstico.
Una vez que ya está el proceso de planificación y diagnóstico, es decir, entonces donde puedo empezar a proponer y empezar a formar y empezar a buscar algunas alternativas para que mi comunidad empiece a actuar, empiece a hacer algunos cambios importantes para la realidad de la comunidad. Entonces, los pasos para hacer este proceso de investigación-acción son 4 básicamente. La primera es el proceso de planificación. En el proceso de planificación, en investigación-acción, involucra de que el sujeto de investigación, la persona que va a hacer la intervención, analiza con mucho detenimiento cuál es la realidad en la cual va a llegar a esta comunidad. Supongamos que yo quiero hacer un trabajo de investigación, acción en mi comunidad, en mi congregación, en la cual yo participo a día. Entonces, en mi comunidad, lo que yo tengo que hacer es esencialmente planificar cómo vamos a abordar a mi comunidad. Y aquí miren, dentro de nuestra comunidad, yo quiero hacer un trabajo entre los jóvenes. Quiero formar un grupo de discípulos entre los jóvenes que sea de continuo y que esté permanente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que averiguar inicialmente qué días se están reuniendo los jóvenes, cuántos de ellos son, qué edades tienen, cuántos son varones, cuántos son mujeres. Es un proceso de planificación inicial. ¿Para qué? Para que yo voy a empezar a través de mi planificación, en lo cual en esta etapa va a ser obviamente el diagnóstico, voy a empezar a determinar cómo vamos a actuar. Porque si yo llego como un paracaidista, con mi figura de autoridad de pastor y vengo con mi martillo de autoridad y digo, acá vamos a hacer esto. No leo, quién sabe que hay líderes, no leo probablemente de que ya hay líderes electos o emergentes o hay líderes desconocidos dentro de su comunidad, me sobrepaso su autoridad de ellos, no coordino con ellos, es probable de que voy a ser mal recibido en esa comunidad. Voy a generar una resistencia de golpe. Sin embargo, si en mi comunidad yo quiero hacer el proceso de investigación y en mi proceso de planificación para la parte diagnóstica está determinar por lo menos un genograma, lo que hemos avanzado la semana pasada, y determinar quiénes son los líderes emergentes, si es que hay grupos que se han establecido, y hacer un pequeño árbol de problema, además, para poder identificar las problemáticas que tienen ellos, cómo se están identificando. Yo, recuerden, trato de ser un elemento lo más objetivo posible y que de alguna manera pueda estar como un sujeto de investigación, como alguien que está atento a cómo mejorar la realidad de este grupo de jóvenes. Entonces, ya he hecho ese proceso y la siguiente etapa, luego de la etapa de planificación, es la etapa de acción. En la etapa de acción es donde nosotros tenemos que empezar a determinar la manera como vamos a actuar en medio de esta comunidad. Ya hemos hecho el trabajo de investigación en la etapa de planificación. Nosotros ya vamos a decidir qué es lo que vamos a hacer. Ya hemos estudiado además cuáles son las necesidades a través de un FODA o a través de un árbol de problemas. Incluso para ese momento, en nuestra etapa de planificación, probablemente ya tenemos hasta nuestro pequeño cronograma de acción, ya tenemos incluso una hipótesis para ver cómo podemos mejorar y en el proceso probablemente vamos a poder mejorar nuestro proceso de planificación. Esa es la primera etapa, la planificación. Es una etapa como ahí en el dibujito, ¿no? En la cual nosotros estamos de observadores, estamos viendo cómo está la realidad, estamos diagnosticando esta comunidad, pero me involucro en medio de ellos. Creo que la etapa inicial para que nosotros podamos tener mucho éxito en ese proceso de investigación-acción es empezar a convivir más con ellos, antes incluso de la investigación. Incluso esa convivencia nos va a ayudar a mucho para hacer el proceso de diagnóstico, porque ya pensamos como ellos, ya actuamos como ellos, ya asimilamos su cultura. Y en esa razón, el trabajo que yo proponga, los cambios que yo proponga, son más coherentes a la realidad. Vuelvo al caso aquí de la doctora Speedy. Ella, al hacer su trabajo de campo en los yungas, asimila pues la cultura yungueña, asimila su realidad en las comunidades de yungas,
tiene su cato de coca, empieza a ver la realidad del trabajo de la coca, empieza a ver cuáles son los sacrificios, cuáles son los desafíos, cuáles son las oportunidades, empieza a asimilar esa cultura. Asimilando esa cultura, vienen propuestas, hace propuestas necesarias de proyectos de ley, de sindicalización de su federación de cocaleros, es parte incluso de su dirigencia, es muy reconocida en su comunidad por esa tarea, porque uno dice, es parte de nosotros, lo reciben. Entonces, nosotros como pastores, si así el Señor, como dice en Filipenses, se hizo hombre y no se aferró a su divinidad, mas al contrario, fue crucificado y murió en la cruz, eh, no veo cuál sea el inconveniente para nosotros como pastores eh, con el sentido de mejorar la congregación, de mejorar a nuestra denominación, de ser parte de la gente, de ser parte del día a día, de ver cómo sufren en los campamentos, de ver cómo se sufre ahí en el rincón del templo. Como tareita les doy a cada uno de ustedes, mis queridos pastores, de vez en cuando, a modo de hacer investigación en su congregación. Sé que ya tenemos un asiento reservado para nosotros, regularmente suele ser así. Váyanse ahí al rincón para ver cómo se ve ahí adelante. Si se nota realmente a quien está predicando, para ver cómo se oye quienes están ahí, si se nota realmente el trabajo que están realizando. Y probablemente ustedes mismos se van a dar cuenta que hay que mejorar el sonido, que hay que mejorar la iluminación, que probablemente hay que mejorar de alguna manera hasta la presentación que vamos a tener, los lugares donde vamos a acomodar los asientos, porque esos machones que están ahí no nos dejan ver ahí adelante. Eso es el trabajo de planificación. Entonces, en el trabajo de acción, porque el primer paso es planifico, luego actúo, en el trabajo de acción es cuando yo ya tengo un plan establecido, ya en mi trabajo de planificación, y de acuerdo a ese plan, yo voy a empezar a determinar los pasos, los procesos, los momentos, los tiempos, con el propósito de mejorar la realidad de mi comunidad o de hacer la intervención de mi comunidad. Ya tengo ahí los elementos necesarios y voy a empezar a accionar. Recuerden que como definición de psicología comunitaria, nosotros somos entes que tratan de empoderar a la gente, de buscar su empoderamiento dentro de la comunidad, no generar dependencia, porque la tentación que muchas veces nosotros tenemos siendo líderes es que queremos generar dependencia hacia nosotros y se siente bien. O sea, es de alguna manera muy lógico, puesto a que cuando nosotros como líderes, todos acuden a nosotros, ¿verdad? Pastor esto, pastor aquello, pastor visítame, pastor dámelo, pastor impone manos, pastor dedícale este, pastor bautízale esto, pastor ahora qué hacemos. Probablemente en algún momento es agobiador, pero sin embargo, como en la primera semana les decía, ¿no? Hay un trabajo de investigación que ha hecho la licenciada Ramírez, la cual determinaba de que la mayoría de las personalidades o los tipos de personalidad que tienen los líderes, por lo menos acá en liderazgo pastoral, es una personalidad narcisista, la cual pretende o quiere estar en el centro de todo. Entonces, sucede de que cuando nosotros nos vamos a volver el centro de todo esto, eh, ¿qué va a suceder el instante que nos enfermemos? Eso debe ayudarnos a pensar mucho. ¿Qué va a suceder el instante en el cual no podamos estar presentes? ¿Qué va a ser de esta congregación? No hemos tenido la capacidad de empoderarles. Y algo por lo cual hay que reconocer en gran manera el ministerio del Señor Jesús es el hecho de que Él estaba siempre con la predisposición de empoderar a sus discípulos. Les enseñaba, les exhortaba, los envió de dos en dos, les comisionó, les dio autoridad, les dio poder. Y además les advirtió y les dijo, miren muchachos, o miren, perdón, miren discípulos, es necesario que yo me vaya. Y hasta dijeron, no, Señor, ¿cómo te vas a ir? ¿Cómo vas a morir? ¿Qué está diciendo? ¿Cómo vas a desear eso?
Pero dice, es necesario que me vaya. ¿Por qué? Porque cuando yo me vaya, va a venir sobre ustedes el Espíritu Santo, les va a enseñar, les va a recordar todo lo que yo les he enseñado y me seréis testigos. Hechos 1:8. Y recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, y yo estaré con ustedes hasta el último de los días. Es el proceso de empoderamiento. Incluso son las etapas del trabajo de investigación-acción. Jesús se hace hombre, habita entre los hombres, comparte entre sus discípulos, ve sus debilidades, ve sus realidades, ve sus desafíos, ve sus temores, los desafía, empieza a ejecutar su plan, ese plan perfecto. Además, incluso dice, no, tengo que hacer lo que está escrito, tengo que hacer lo que está escrito. Es regularmente lo que dice el Señor, lo que está escrito, tengo que cumplir lo que está escrito. Y de esa manera empieza a ejecutar su plan, que es la parte de acción. Ejecuto mi plan, ejecuto lo que voy a aplicar dentro de mi comunidad y en ese proceso nosotros en lo posible tenemos que tratar de trabajar en grupos. ¿Por qué este sentido de trabajar en grupos? Porque si yo lo hago de manera individual, voy a fracasar, pero si empiezo a trabajar con grupos, empiezo a trabajar con líderes que ya están establecidos, estos grupos de trabajo van a facilitar mucho el proceso de intervención en esta comunidad para generar un cambio. Eh, Recuerden que es importante también que ya trabajando en los grupos, ellos también sean conscientes del plan que se está ejecutando. Porque si nosotros no hemos desarrollado este plan con ellos, porque ellos tienen que ser parte de la elaboración de este plan, obviamente no estamos cumpliendo el proceso de investigación-acción porque no hemos sido entes objetivos, entes imparciales. Hemos venido literalmente a meter nuestras manos en esta comunidad y a mover todo como queramos para alcanzar aquello que tal vez anhelamos o soñamos. Pero si queremos aplicar el trabajo de investigación-acción, nos adentramos en esta comunidad, trabajamos con toda la comunidad y decimos, ¿qué mejoramos? Y dice la comunidad, mejoremos esto. Y empezamos a organizar a la comunidad en pro de ese plan. Y el plan se empieza a ejecutar juntamente con toda la comunidad. La acción, mis hermanos, tiene que estar comprometida con toda la comunidad. Si la comunidad no está comprometida en esta acción, es un trabajo de intervención individual y no en comunidad. Y el desafío es que nosotros queremos hacer una intervención en comunidad. Luego viene el siguiente paso, que es el paso número 3, la etapa de observación. En la etapa de observación, mis queridos hermanos, es la etapa en la cual nosotros vamos a observar y verificar que todo lo que estamos planificando está alcanzando los hitos o está alcanzando los parámetros que habíamos planificado ya de antemano. En esta etapa de observación, obviamente nosotros vamos a ver si hay elementos que no están resultando, que probablemente va a pasar, que regularmente pasa, mis hermanos, y pese a que hagamos un buen proceso de investigación, hay muchos factores que no los vamos a poder controlar. Yo les doy aquí un ejemplo de un trabajo de intervención que hemos hecho no intervención, sino un trabajo de equipamiento que teníamos para un proyecto. Habíamos pedido un financiamiento para comprar computadoras antes de la pandemia. Y el presupuesto que teníamos para cada computadora era de alrededor de 3.000 a 4.000 bolivianos, computadoras de escritorio. Para ese entonces, con ese presupuesto que habíamos investigado, alcanzaba para muy buenas computadoras tenían que ser. Así se ha planificado, hemos empezado a ejecutar ya nuestro plan. Lamentablemente, justo llega la pandemia, noviembre empieza con los conflictos de el cese del gobierno, transición de gobierno, principios del siguiente año empieza la pandemia, cierre de locales, de tiendas, de instituciones, se declara una cuarentena y nuestro plan tenía que seguir ejecutándose. ¿Por qué? Porque el financiador, que era extranjero, quería ver la ejecución de nuestro proyecto, que nuestro proyecto era un proyecto de equipamiento, pero para poder capacitar a jóvenes y adolescentes en ofimática, en manejo de Office, en manejo de computadoras. Lamentablemente, como que el plan tenía que seguir y solo hemos pedido una extensión de plazo y el financiador decía, pero quiero ver mi proyecto hecho desde allá, porque es más o menos lo que sucede. Yo hago un pequeño proyecto
por eso vamos a hacer nuestros proyectos, no vamos a ser muy capísimos en hacer nuestros proyectos, porque este proyecto que voy a hacer lo puedo presentar a un financiador, a un empresario, a un extranjero. El financiador va a ver el proyecto y dice, me gusta este proyecto, está muy bonito, me gusta la idea, cuánto dice, a ver, me alcanza ese presupuesto, tomen, les doy, apruebo el proyecto, les voy a financiar, abran las cuentas, hagan todos los trámites correspondientes, en qué plazos va a estar y desembolsa. Lamentablemente en este proyecto, de modo de experiencia que les comento, la pandemia ha hecho que todos los electrodomésticos en los primeros meses de la pandemia suban y se escapen a las nubes. Ha sido triste para nosotros, puesto a que si bien nuestra idea era con 3,000 a 4,000 bolivianos comprar muy buenas computadoras antes de la pandemia, post pandemia, con ese mismo dinero literalmente nos alcanzaba para unas muy pobres computadoras, eh, un, eh, un hardware muy básico, no nos era suficiente para el trabajo que teníamos planificado, pero teníamos que presentar al financiador y ejecutar el plan. Entonces, eso va a pasar en la etapa de observación. Vamos a tener que hacer adecuaciones, vamos a tener que adaptar probablemente algunos inconvenientes que se puedan manifestar en el proyecto, en el proceso que vamos a hacer de intervención. Y ahí es donde nosotros como observadores e investigadores, porque es la tarea del investigador, es empezar a tomar notas y aprender de esa realidad. ¿Para qué? Porque más adelante se van a hacer las adaptaciones correspondientes. Ahí es donde nosotros tenemos que empezar a responder, ¿no? ¿Por qué está pasando esto? ¿Cómo puedo hacerlo para modificarlo? Eh, ¿Quién lo puede hacer? Todas estas preguntas que seguramente se hacen en la investigación, es en este momento donde nosotros tenemos que empezar a analizar y tratar de documentar todo lo que está procediendo. Porque una vez de hacer todo este proceso de investigación y acción, del paso 1 al paso 4, suelen salir los documentos, los libros, las experiencias, los métodos que se han establecido. Ya en la etapa de observación es donde yo tengo que ver los detalles con lujo de descripción y empezar a observar aquello que está funcionando, aquello que no está funcionando, aquello que podemos mejorar, aquello que vamos a mejorar, aquello que está resultando y que podemos volver a replicar. La última etapa es la etapa de reflexión. Esta etapa de reflexión es una idea, es una etapa muy importante, puesto que voy a tomar a toda la comunidad para que empecemos a comentar cómo es que nuestra investigación, nuestro proceso de intervención ha resultado. Ahí es donde nosotros vamos a poder extraer probablemente algunos significados muy relevantes, algunos comentarios muy importantes. Vamos a poder hacer probablemente un proceso más creativo inclusive, porque todo este proceso de investigación nos va a ayudar a nosotros a determinar si es que ha resultado lo que teníamos planificado. Todo este proceso de planificación, de acción y de observación nos va a ayudar a nosotros a entender con mayor cabalidad incluso los problemas que hemos tenido y de qué manera se ha manifestado. ¿Qué cambios vamos a hacer si vamos a intentar una vez más si es que ha fracasado todo ese proceso? Acá es importante, hermanos, de que en la etapa de reflexión nosotros tenemos que tener una gran recopilación de documentación, de datos importantes de todo este proceso, porque esos datos nos van a ayudar a tomar reflexión importante. Si yo no tengo datos y simplemente veo y digo, no, no ha resultado, mi reflexión va a ser muy subjetiva. Y recuerden que como que es un proceso de investigación, tenemos que tratar de ser lo más objetivos posibles y eso involucra tomar buenas medidas correspondientes para que esa tarea pueda ser más productiva para nuestra comunidad. Eso más o menos involucra el proceso de investigación-acción. Acá hay que mencionar algunos detalles. Este autor, les voy a comentar, es un autor, se llama Contreras, habla acerca de lo que es la investigación-acción y nos da algunos principios importantes para aquellos que en algún momento quisiésemos hacer este trabajo de investigación. Importante que todas las personas e instancias tienen que ser consultadas y tener los consentimientos para este proceso de investigación-acción. Si yo quiero hacer un proyecto de investigación, quién sabe, incluso alguno de ustedes
quisiese hacer su proyecto de grado aplicando investigación-acción en una comunidad, la comunidad en la cual ustedes van a hacer intervención, como un principio ético, tiene que estar al tanto de que el trabajo que ustedes quieren realizar, porque son sujetos de investigación, porque son elementos que van a ser parte de todo este proceso. Y en tal sentido tiene que haber siempre ese consentimiento de ese trabajo de investigación. Entonces no podemos obligarles, no podemos en ese instante convencerles y todo ello. También de ello, un principio ético para todo este proceso de investigación-acción, mis hermanos, siempre tienen que haber documentos, de alguna manera permisos, para poder realizar todo el trabajo de observación, de investigación, y que además estos documentos puedan ser públicos. Si yo voy a hacer un trabajo de investigación en una comunidad rural, obviamente, mis hermanos, tengo que presentarme a las autoridades, tengo que decir, miren, hermanos, compañeros, yo soy egresado de la carrera de liderazgo pastoral. Queremos hacer un trabajo de investigación, acción en esta comunidad. Se va a beneficiar la comunidad porque vamos a hacer un proyecto y vamos a buscar financiadores de acuerdo a las necesidades que tenemos en esta comunidad. Entonces, todo este proceso es transparente, es público, las autoridades pueden ver todos mis apuntes, mis datos, para que esto finalmente va a beneficiar y se va a quedar como un documento importante para esta comunidad. Y si uno va con esa intención, obviamente va a ser bienvenido en cualquier comunidad. Sin embargo, si uno sorprende de escondido, está haciendo entrevistas en los barrios, está haciendo encuestas en las comunidades, probablemente te van a ver muy mal, vas a quedar muy mal dentro de esa comunidad y hasta probablemente vas a ser expulsado por las autoridades de esa comunidad, porque hay que entender de que para hacer un trabajo de investigación se tienen que recibir los respectivos permisos. Incluso si solo es nuestra pequeña comunidad de congregación, si tu iglesia tiene un pastor, creo que alguien preguntaba esto en una clase, ¿no? Si podemos hacer encuestas en nuestra congregación. Había encuestas en la Biblia, hay censos en la Biblia. Si tu trabajo de investigación está en una congregación y tú no eres el pastor principal, es necesario que tú acudas a tu pastor y digas, pastor, quiero hacer ese trabajo de investigación en nuestra comunidad. Tiene el propósito de poder mejorar la realidad de nuestra congregación, generar herramientas, generar valores y principios para nuestra congregación. Necesito su autorización para poder hacer esta tarea. Y eso nos va a ayudar a tener buenos pasos en adelante y no vamos a tener interrupciones en el proceso, porque hay compromisos que se pueden cumplir. El trabajo, mis hermanos, pues a que nosotros recuerden, somos en lo posible personajes de investigación muy objetivos, siempre tiene que haber esa predisposición a recibir sugerencia de otros. ¿Por qué? Porque estamos en un trabajo de intervención. Si bien de alguna manera nosotros somos formados o tenemos la capacitación necesaria para hacer ese trabajo, debemos entender de que las sugerencias de la comunidad y las autoridades siempre tienen que ser bienvenidas. Ese trabajo hace que muchos más se involucren dentro de nuestra investigación, se hagan parte. Entonces es importante entender de que si alguien tuviese otro punto de vista en nuestra misma comunidad, porque recuerden que nosotros nos hemos hecho parte de la comunidad y siendo parte de la comunidad ha surgido ahí las ideas, los conceptos que tenemos y en ese proceso de establecer nuestro plan hay posiciones diferentes. Alguien dice, no, hagamos una sede social. Alguien dice, no, ¿para qué sede social? Hagamos una capilla. Y hay puntos de vista muy conflictuados. En ese procedimiento siempre hay que tratar de hacer una negociación y esta negociación en lo posible tiene que ser pública para que la comunidad en total pueda entender la realidad y pueda comprender por qué se ha optado por esa última decisión. Además de ello, es importante, mis hermanos, de que los informes siempre sean públicos en ese proceso de investigación-acción, con las autoridades, con los pastores, con los ancianos que vamos a hacer, y de los que han participado en este proceso de investigación, hacer que siempre sus declaraciones, sus participaciones se conserven en anonimato, puesto que eso les va a dar una garantía de seguir participando más adelante en ese proceso de investigación. Eh, es importante, mis hermanos, de que todo este proceso de investigación-acción se haga como un trabajo científico, muy objetivo, muy detallado,
y tratemos de sacar las mejores enseñanzas de esa comunidad. De esa manera, obviamente, se va a tener mejores resultados, mejores sentidos y se va a poder elaborar de mejor manera también. Hasta ahí tal vez hay alguna pregunta, algún comentario. ¿Alguna vez han hecho ese proceso de investigación, tal vez en medio de sus comunidades? Eh, si alguien puede comentarnos un poquito de su experiencia y acerca de la reflexión, ¿no? ¿Cuántos de ustedes pueden o han visto esa realidad? Porque es cierto, mis hermanos, en alguna manera, a veces la congregación mismo hace que los pastores nos vayamos aislando de la realidad de la congregación. Eh, porque, como decían, nos sirven, quién sabe, un plato más grande que los demás, no nos dejan hacer fila, quieres lavar tu platito, no te dejan lavar tu platito, eh, quieres sentarte atrás, te empujan hacia adelante, dicen, no, pastor, vaya adelante, quieres dormir entre los hermanos y dices, no, pastor, ¿cómo vas a dormir aquí? Toma, si vas a dormir aquí, toma un colchón, toma camas, toma un catre, ahí tienes que dormir, pastor, pese a que tal vez hay otras hermanas que están mal, hay hermanas ancianas, y ese tipo de situación, yo creo que más que generar un bien a los siervos, genera un mal muy importante, puesta que nos hace creer que somos importantes. Y ahí tal vez hay un poquito de controversia, ¿verdad? Porque sí, o sea, sí somos parte del reino. Para el Señor realmente vamos a ser muy importantes como siervos y siervas en el ministerio. Pero así como la buza, no sé si se acuerdan de esta alabanza, un ministerio cantaba, la buza que creía que los aplausos, recordando aquí el domingo de Ramos ayer, cuando Jesús entra triunfalmente en un pollino y en esta canción dice que el pollino creía que a él le estaban adorando, que la gente le ponía sus manteles, sus capas y sus ramas a él. Lo que no sabía el pollino es que no era él, sino a quien estaba con él, quien estaba en él, quien estaba montado en él. Y esa es la realidad también del servicio cristiano, mis queridos pastores. Al inicio de la materia les decía, ¿no? Nosotros, eh, si bien somos especiales en el llamado que hemos recibido, el Señor, si hubiese deseado, llamaría una piedra y hablaría mejor que nosotros. Pero por alguna extraña razón ha visto algo en nosotros, probablemente lo insignificante que somos, lo frágiles que somos, los pocos conocimientos que tenemos, las batallas y debilidades que nosotros tenemos. Y viendo esa fragilidad, viendo esa ignorancia en nosotros, hace que dependamos totalmente del Señor. Pero en algún momento nos olvidamos de esa realidad y creemos que nosotros somos los de la presencia. Como dice mi pastor Lanón, hay que tener un equilibrio importante para la parte espiritual y la vida social. Dios obrando en la comunidad a través de hombres como instrumentos. Y es cierto. Yo les animo que ahí en sus congregaciones hagan un trabajo de investigación. Este domingo ahí, por algunos instantes, ¿no? Váyanse ahí atrás, vean cómo se escucha, o bueno, escuchen cómo se oye el sonido, vean cómo se ve ahí adelante el altar y el predicador o el que está dirigiendo, si es notorio. Imagínense a los que vienen con lentes. Noten cómo muchos sufren al subirse y sus congregaciones tienen graditas, si tienen hijos pequeños. Cuando uno ve esas realidades, entonces recién empieza a hacer adaptaciones. Si uno ve que, uy, no hay ministerio de niños pequeños y hay varios niños pequeños en la congregación, ¿qué hacemos? Entonces, cuando tú tienes tus hijos pequeños, entiendes mejor la realidad. Pero cuando no los tenemos, somos muy estrictos. Hace tiempo un pastor reclamaba eso. El pastor ya estaba jubilado, ya sus hijos eran mayores. Y entre los grupos de pastores jóvenes había muchos quienes teníamos hijos pequeños. Y el pastor muy estricto nos decía, no, tienen que estar aquí todos, con hijos, con su esposa, con todos, temprano, a las 7 de la mañana, a las 6 de la mañana. Y un pastor le clamó, dijo, pero pastor, nosotros tenemos hijos pequeños. Tal vez usted ya es mayor, eh, ya no está con hijos, pero nosotros sí. Y es algo que tal vez pueda entendernos, tenga consideración. Y era un reclamo justo, era un reclamo real, porque cuando nosotros no nos ponemos en los pies, y eso es empatía, no nos ponemos en los pies de los otros,
juzgamos, hacemos cambios, proponemos o queremos reclamar algo, pero sin ser empáticos de la realidad de la gente. ¿Quieren hacer algún cambio? Creo que con mucha autoridad, si nosotros somos los que estamos sufriendo eso, juntamente con otra comunidad más que está sufriendo lo mismo, nos involucramos, pues, y somos parte de esos cambios. Pero si queremos hacer cambios, pero yo no entiendo ni siquiera qué es lo que pasa con ellos, no entiendo qué es lo que sucede con ellos, probablemente ahí es donde empiezan los problemas y los conflictos, las diferencias. ¿Algún comentario, mis queridos pastores? ¿Cómo están en sus congregaciones, ustedes como pastores? ¿Cómo les está yendo en ese trabajo de intervención en sus comunidades? Lo que están aprendiendo, lo están aplicando, ese trabajo de investigación para hacer cambios. Sé que los cambios que estamos acostumbrados suelen ser bien empíricos, al dato, ¿no? Lo que se pueda se cambia, pero hay que tratar de ser más prácticos, hay que utilizar las herramientas que estamos adquiriendo. ¿Para qué? Para que nuestros cambios también sean mucho más productivos, sean más eficientes. ¿Alguna pregunta hasta ahí, mis queridos pastores? ¿Algún comentario? Hermana Damari. Buenas noches, licenciado, compañeros. Creo que muy cierto el tema que usted está tocando, ¿no? Porque muchas veces se podría decir que la mayoría de los pastores en algunos lugares no ven esa situación, ¿no? Más quieren que nos adaptemos a como ellos son y no ven la realidad del pueblo, de la iglesia. Más que todo, no digo que todos sean así, pero a lo que yo he visto es que también hay líderes, pastores que son ya mayores, que, bueno, se sobreentiende que ellos quieran ser correctos, rectos, y los quieren llevar a como ellos quieren ser. Entonces, me parece interesante hablar también por los miembros de la iglesia. Eso sería, licenciado, gracias. Hermana Damari, usted es Damaris Quispe Sanabria, ¿verdad? Sí, Ah, ya. Está bien, hermano. Ok. Pastor Máximo, ¿cómo está, pastor? Licenciado, buenas noches, compañeros, compañeras. Nosotros en la iglesia hemos tenido una experiencia no tan agradable. Estoy hablando más o menos el año 1990, el 80, por ahí. La iglesia se ha proyectado en llevar la salud. Se ha visto que había muchas enfermedades, gente que moría. Entonces, a lugares donde el Estado no llegaba, ¿no? Y bueno, al principio nos ha ido bien, la comunidad aceptó bien. Y de pronto los cambios políticos que existen también en las comunidades, no siempre todos los líderes de la comunidad que no son de la iglesia entienden de esa manera. Entonces la mala experiencia que hemos tenido ha sido que estos líderes se han ido mal informando a a la gente, diciendo que nosotros como iglesia hacemos proyectos, captamos y no le damos dinero a ellos. Entonces, de esa manera, en algunos lugares han intervenido en la comunidad. Bueno, entonces nosotros vamos a administrar todas estas situaciones, ¿no? Hay veces es para lo peor, pero de ese tiempo hasta hoy el Estado ha llegado a esos lugares con mucha más fuerza, con una estructura muy bien hecha, todo eso. Entonces, nuestras postas que tenemos en diferentes comunidades rurales, un poco ya no está tan efectivo, pero aún así se sirve a la comunidad. Entonces, esas son algunas experiencias que hemos tenido, licenciados. Amén, pastor. Es cierto que a veces cuando trabajamos en comunidades, lo ideal siempre va a ser el tratar de involucrar a la mayoría de los integrantes de la comunidad para que no ocurra ese tipo de cambios, porque cuando pasamos solamente a un trabajo con las autoridades,
solamente con ellos. Como menciona el pastor, ¿no? Puede pasar de que las autoridades somos cambiantes. O sea, hoy estamos tal vez como autoridad y mañana ya no. Y a veces cuando la autoridad no es de la misma línea política o es de un pensamiento diferente, lo limita. En cambio, cuando la comunidad en sí se ha empapado y el problema ha salido de la comunidad para su solución, entonces la comunidad, esté la autoridad o no esté la autoridad, se sigue involucrando, es parte de esa solución. Muchas gracias, Pastor Máximo. ¿Algún comentario más, mis queridos pastores, hermanos? No, pues así, avanzaremos un poquito más, por favor, pastores, para seguir avanzando. Estamos ahí, ¿no? Investigación, acción, por el caso como definición es esta. Ahí tenemos la definición, es el estudio de una situación social con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de la misma. Eso es investigación, acción. Es el estudio de una situación social con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de la misma. Hablaremos un poquito acerca de lo que es la participación, como una estrategia también de intervención dentro de las comunidades. Recientemente, el día sábado, hemos sido partícipes del censo, después de más de, o cerca de una década, un poquito más en nuestro país. Bueno, de aquí a unos meses van a estar ya los resultados, seguramente, ya totales. Sin embargo, la participación es una manera también como nosotros podemos hacer parte a la comunidad de diferentes tomas de decisiones, las cuales se utilizan actualmente, incluso son reconocidas por la Constitución Política del Estado, y entre las cuales están las siguientes. Recuerden que cuando nosotros vamos a hacer este tipo de técnica, la técnica participativa, tenemos que tratar de velar en donde todos puedan ser parte de estas características, de estas decisiones. La primera es reconocido lo que se llama el voto. Creo que aquellas congregaciones que tienen un tipo de gobierno representativo, democrático o congregacional, este tipo de acciones es algo muy cotidiano. El voto, el poder elegir a los líderes, el decidir a través del voto cómo nosotros vamos a poder tomar ciertas decisiones. Debe resguardarse en esta situación siempre el voto de alguna manera bien ética en su proceso de elección. Es lamentable de cuando lo político ingresa dentro de las congregaciones. El día de la semana pasada ocurrió, no sé en qué congregación habrá sido, pero me salió un video en TikTok donde tenían una congregación que estaba probablemente en una asamblea y con policías estaban controlando, certificando quiénes iban a ingresar o no, y era muy escandaloso ese tipo de situación. Creo yo, si bien hay algunas congregaciones que utilizan estas herramientas democráticas para elegir líderes, para cambiar proyectos, para hacer proyectos y planes, siempre hay que entender de que se tienen que mantener y sostener principios éticos de comportamiento cristiano para este tipo de acciones cuando hacemos votación. Otra acción es el referéndum. Eh, Hace tiempo se ha hecho varios referéndums en el país. Son consultas populares en las cuales se van a determinar a través del voto de la población ciertas decisiones, ciertas acciones. Se ha hecho referéndum para la Constitución, se ha hecho referéndum para lo del TIBNI, se ha hecho referéndum para el derecho humano de elegirse y varias situaciones en nuestro país. Entonces, ¿se puede aplicar esto dentro de las comunidades? También, o sea, los referéndum o consultas populares son herramientas que se utilizan para que analicemos la perspectiva de la mayoría de la congregación, la mayoría de nuestra población. Entonces, tanto el voto, el referéndum y las consultas populares son acciones muy útiles para ese trabajo, para saber qué es lo que piensa la comunidad, cuál es su pensamiento. Otra vez, la recomendación aquí es que se traten siempre de preservar los principios éticos de comportamiento cristiano para ese proceso. No se puede, o sea, a veces
muy terrible cuando en medio de la congregación se escuchan rumores de boicoteos, rumores de fraudes electorales y ese tipo de situaciones que no son saludables para el testimonio de toda la iglesia cristiana. Entonces, tratemos de cuidar siempre estos elementos, tratando de tener comités imparciales, tratando de tener veedores imparciales que puedan observar todo este proceso de la manera más ética posible. Sin embargo, cuando nosotros somos juez y parte, somos los que vamos a contar los votos, somos los que vamos a ser elegidos, entonces cualquiera puede empezar a sospechar, decir, esto no está tan transparente que digamos. Otro tipo de acción popular o de participación es los cabildos abiertos. En Santa Cruz están más acostumbrados a hacer cabildos. Acá en la ciudad de La Paz igual se han hecho cabildos. Creo que el más reconocido es el cabildo de los 2 millones en la ciudad de La Paz. En su momento también han tratado de hacer otros cabildos, claro que no han tenido tanta repercusión como en ese entonces. Es un proceso también de participación en comunidades. Ahora, aquí haciendo un detallito del cabildo. Todo cabildo tiene un presupuesto y un financiador por detrás. Todos, tanto el paceño, el cochabambino, el tarijeño, el de Santa Cruz, tiene un presupuesto y un proyecto previo, interno entre los dirigentes, interno entre los políticos, los cuales se van a financiar. Porque no es que llega así simplemente, o sea, sí, aquí nos hemos reunido porque nos hemos convocado. No, hay que financiar el sonido, hay que financiar la tarima, hay que financiar los medios de comunicación, hay que financiar la panfletería, los folletos que se van a establecer. Todos estos elementos son gastos. ¿Quiénes son los que cosen esos gastos? Son a base de proyectos. Por eso, mis hermanos, es tan importante que acá en la materia de psicología comunitaria nos volvamos muy peritos en elaborar proyectos, que lo hagamos sencillo en cualquier el proyecto que quisiéramos hacer. ¿Por qué? Porque ya nos vamos a acostumbrar a que si quiero hacer esto, listo, 2x3, con ChatGPT lo van a hacer en 2x3 y listo, aquí está mi proyectito para este propósito. Ahí con su objetivo, con su justificación, su presupuesto, sus indicadores, sus tiempos que van a trabajar y listo, es de conocido. Otro elemento de participación también es la revocatoria de mandato, algo que tal vez igual está regido dentro de la constitución de nuestro país, y es el asunto de poder revocar el mandato de alguna autoridad. En algunas congregaciones, comentarles que también hay este tipo de figura democrática en medio de la congregación. Les comento que en la denominación que yo participo también hay esta figura de lo que es, no es revocatorio de mandato, pero sí se llama revisión especial de llamamiento. Es cuando la iglesia hace una votación para decidir si la relación que tiene con el pastor aún es saludable. Y si hay una mayoría que manifiesta de esa manera, la relación del pastor y la iglesia continúa. Si hay una mayoría que manifiesta que la relación no es saludable, entonces esa relación termina. Hay congregaciones, como en algún momento les comenté, ¿no? Hay diferentes tipos de congregaciones, las episcopales, las congregacionales, quienes tal vez tienen diferentes tipos de organización. Y en ese sentido, obviamente aquí igual se vuelve a reclamar y se vuelve a recomendar. Tratemos como pastores, como líderes, de alinearnos con los principios éticos de comportamiento cristiano. Es muy triste cuando en congregaciones que son de esta categoría se empieza a hacer campañas publicitarias para autoridades eclesiásticas. O sea, se vuelve literalmente una guerra política en algunas congregaciones. Es un mal testimonio, no solamente para estas personas, sino para toda la congregación cristiana, sino para toda la iglesia inclusive. Entonces, tengamos cuidado. Creo que como creyentes, como cristianos, que tal vez podamos pertenecer a este tipo de gobierno en el cual es democrático, es representativo o un gobierno congregacional, debemos de conocer de que finalmente la voluntad de Dios es quien se debe manifestar. Hay un mensaje muy bonito que alguna vez me dieron al respecto de este tipo de congregaciones, las que eligen a sus autoridades, las que hacen votaciones y hacen cambios de líderes, es que la decisión que vamos a tomar, es decir, tú que vas a votar tu voto, realmente manifieste
la voluntad de Dios. Y eso es pues una carga importante. Eso te hace reflexionar y dices, uy, no, lo que yo voy a escribir realmente está manifestando la voluntad de Dios. Uno tiene que meditar, reflexionar para tomar esa decisión del nombre que va a elegir, la opción que va a elegir, porque en muchos casos sucede que las congregaciones eligen de una manera poco sabia por movimientos políticos, por campañas políticas, por promesas políticas, y no estoy hablando por ese caso acá de partidos políticos, literalmente estoy hablando de espacios congregacionales. Hay muchos líderes o autoridades que pueden poner sus afiches con sus rostros, calendarios con sus rostros. No es ético. Creo que si hay recursos que se han destinado para un propósito, si bien los políticos hacen eso, o sea, nosotros pagamos los impuestos y los políticos se ponen bien grande ahí su foto y dice obra hecha por tal alcalde, por tal gobernador, lo lógico es que el dinero es nuestro. Ellos simplemente son funcionarios que han distribuido el dinero para hacer esa obra. Lo mismo sucede también en medio de la congregación. Los pastores que están en este tipo de congregaciones, guárdense mucho el detalle de utilizar los recursos que son destinados para la obra para hacer sus campañas políticas. Lo digo con mucha delicadeza, a modo de reflexión, a modo de evaluación, si alguno de nosotros tal vez pertenece a ese tipo de congregaciones, porque finalmente, mis hermanos, nosotros vamos a ser juzgados delante del Señor. Acá podemos hacer mucho desorden, podemos hacer muchos detalles, podemos hacer incluso chicanas políticas, eso es bien feo cuando está dentro de la congregación. Pero tarde o temprano estaremos delante del Señor y seremos juzgados por todo aquello que estamos haciendo, causando un mal testimonio para la iglesia cristiana. Seamos muy cuidadosos si utilizamos esta técnica en comunidades acerca de la participación para poder entender la realidad de la población, para entender sus metas, para entender sus objetivos, para entender cuáles son los aspectos que ellos van a hacer cambios o cuáles son sus deseos. Tratemos de conservar siempre esos lineamientos que por lo menos hemos establecido en esta clase para tener buenos resultados. A lo largo de la historia, regularmente los políticos y los politiqueros tienden a enfermar de poder y tienden a utilizar ese poder y corromperse en el proceso, y empezar a corromper también a todo su ambiente. No permitamos que eso también llegue en medio de la congregación. Tratemos de ser muy sabios en todas esas decisiones. Esos 2 puntos llevaremos el día de hoy. Pastores, ¿alguna pregunta, algún comentario? No sé si están presentes acá. Pastor Freddy. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, amados hermanos. Sí, evidentemente lo que usted ha mencionado de los políticos, como cristianos, evidentemente no debemos acudir. Si acudimos, siempre debe ser con el amor de Dios, porque Dios es amor y aparte de eso dar buenos testimonios como cristianos. En ese índole, y también, como usted decía anteriormente, de planificación, de acción, observa y reflexión. En ese índole, sí, muchos que no conservamos, no vemos la realidad, porque en las congregaciones con pastores, siempre como usted decía, ¿no? Puede uno dormir en lo mejor lugar, porque los hermanos no nos dejan que estemos junto con ellos. Pero a veces hay 2 alternativas, licenciado. También hay hermanos que son bastante buenos, pero hay otros hermanos que no, o sea, que te toman a ti como fueras uno de los chiquillos, se tutea, te golpea, etcétera, ¿no? Entonces, también esa parte un pastor conserva para que siempre sea visto de los demás congregantes, porque los seguidores todo observan en la congregación, porque si no lo vemos esa parte de la autoridad también, podemos realizar, porque sí, usted tiene mucha razón, nos aislamos,
muchas veces cuando nos piden una ayuda, un consejo, e inclusive delegamos, no podemos en este momento, a ver, hermano, hermana, a ver usted, aconséjele, pero sin embargo siempre el hermano quiere de pastor, quiere escuchar de su palabra, quiere que seamos como es, cuáles son las situaciones. Aparte de eso, dentro de la congregación hablaremos de los parlantes y qué es lo que pasa, a ver dónde se está escuchando. Muchas veces a otros lados, a otros lados no. Y como usted decía, mucha razón tiene ir al campo a ver qué es lo que pasa. A veces los hermanos no escuchan, sino que están durmiendo otros y otros también se están dedicando a hacer comentarios de sí mismo. Y en el momento de prédica, esas partes son buenos, que usted nos saca de esa duda, porque es bastante que no somos todos. Yo siempre hablo de mi persona, o sea, ¿no? En título personal, para que todos no se ofendan también, porque pueden decir que yo estoy interpretando de otro ángulo, pero para mí bastante su consejo, su sugerencia, para mí en especial, porque esas partes debo tomar muy atención para llevar una investigación planificada y también actuar como uno tiene que realizarla, escuchar las sugerencias de otros. A veces no escuchamos las sugerencias de los hermanos. El otro hermano dice, esto podemos hacer, esto podemos hacer. Sí, a ver, veremos. Pero si podemos reunirnos, explicar cuáles son las situaciones en ese lugar, ¿por qué no podemos hacer eso? Entonces, con ese estaría muy conforme el hermano, pero eso nos falta. ¿Y por qué nos falta también eso, licenciado? Falta de conocimiento, como la palabra de Dios dice, falta de conocimiento, mi pueblo perece. Entonces, eso es la verdad, licenciado. Y muchísimas gracias, muchas bendiciones, licenciado, de mucho, ¿cómo puedo decirle? De mucha bendición su comentario de hoy día que usted nos ha enseñado. Gracias, licenciado, y muchas bendiciones. Gracias, pastor. Mana Mari, pastora. Buenas noches, licenciado. Agradecerle por todas las herramientas que nos comparte y cuán importante es tomar cada una de ellas en diferentes situaciones. Por ejemplo, nosotros tuvimos una pequeña situación difícil porque los hermanos del Ministerio de Alabanza veían como prioridad comprar un nuevo órgano. Sin embargo, ya tenía, y bueno, como no se hizo caso a esto, pues había otras prioridades mayores, urgentes. Bueno, terminó enojándose. Sin embargo, creo que es importante, puede ser el diagnóstico, cosa que toda la comunidad o toda la iglesia en este caso da participar y de esta manera pues con objetividad tener los resultados de cuál es nuestra prioridad. Entonces eso me da mayores luces para tomar decisiones de distinta manera. Gracias, licenciado. No solamente, sino otros aspectos más que en estas clases se ha tomado para poder también resolver problemas existentes en las comunidades. Gracias, licenciado. Amén. Gracias, Mana Mari. Pastora. Pastora Elío. Sí, gracias por el espacio, licenciado. Buenas noches, bendiciones. Mira que este tema que se está tocando es altamente, podríamos decir, amplio y a la vez también casi discutido, digamos, en algunos casos en la iglesia. ¿De qué modo? En verdad que doy la razón cuando la licenciada Ramírez dijo que eh, los que tienen cargos en las iglesias podríamos tener en cierta medida, o en otros mucho, este carácter de ser narcisistas.
porque algunos hacen caso omiso a ciertas sugerencias, propuestas, proyectos de algunos hermanos que son tan buenos, estas propuestas, y no tratando de escuchar, y más al contrario, ellos dicen o se sostienen de que solamente pueden escuchar la palabra de Jesús y solamente escuchar la revelación de ellos. Entonces, a partir de ella es un problema. Ahora, lo que se está viendo en muchas investigaciones, sean del mundo o si nos, en nuestro campo como cristianos, muchas investigaciones, especialmente sus diagnósticos en su identificación de problemas, lo hacen como un agente externo. Esto hace que, como dice también en Mateo 7, como una manera de juzgar tal problema y como si no fuera el investigador parte de este problema. Esto eh, no hace ver bien lo que realmente pueda suceder en el proceso de la investigación, o puede tener ciertos resultados con sesgo. Entonces, aquella investigación tradicional nos puede llevar a cometer, digamos, no una investigación íntegra, así como la estamos buscando. Por eso me parece que también la investigación-acción es importante, en donde el investigador se hace parte del problema y la tiene que ver como tal. A partir de ahí me parece que también funcionaría de mucha manera, de mejor manera el, el buscado, digamos, de los resultados. Ahora, lo importante, lo que yo considero que en estas investigaciones, acciones, eh, tiene que haber en la iglesia o dentro de la iglesia un equipo de investigadores o de trabajadores comprometidos que pueda guiar al resto de la congregación, que de modo esto pueda fortificar y orientar de mejor manera el proyecto que van a escoger o que van a empujarlo, ¿no es cierto? Porque si uno solo podría querer llevarlo, entonces otra vez podríamos entrar a ese del misticismo. Ahora, la investigación tiene, digamos, ciertas contradicciones como tal entre enfoques, ¿no? Hace rato le escuchaba que, bueno, decías que la realidad se tiene que ver como tal. Entonces, el investigador se está volviendo un agente, podríamos decir, claro, activo, vivo, y las cosas son vistas como cosa. Si de ese modo lo vemos como que estamos saliendo del problema. Ahora hay investigaciones, especialmente en lo cualitativo, en donde se hace algo subjetivo. Las investigaciones positivas, bueno, parece que podrían encajar con lo que nosotros podríamos querer comparar con la Biblia, pero si quisiéramos ver los comportamientos de los hermanos, de los líderes y de todos aquellos que, bueno, que no están escritos en la Biblia, me parece que es importante también tomar otro enfoque, y eso quizá nos podría fortalecer lo que es la investigación en acción. Bueno, para terminar, todos estos aspectos que usted lo ha mencionado, parece muy fructífero. Aplicarlo sería bueno, ¿no? Reitero, creo que cuando se hace investigación hay que ser parte del problema y no mirar con ojos externos y para calificarlo como si solamente allá está el problema y nosotros somos la solución. Nada más. Amén. Amén. Tal vez para terminar, la pregunta de mi pastor Joel Condori dice, ¿cuáles son las desventajas de investigación y acción dentro del entorno de la iglesia? ¿Y cómo podemos afrontarlos desde la implementación del proyecto? Eh, Como investigador y como pastor, he notado una pequeña desventaja en relación a el hacer este tipo de intervención en comunidades. Eh, y les doy una metáfora. Cuando Jesús está con Juan y Jacobo pasando Samaria, Juan y Jacobo le dicen a Jesús, Señor, pediremos que descienda fuego sobre Samaria y los consuma.
Y Jesús le dice, ustedes no saben de qué espíritus son. ¿Qué tal si Jesús hubiese estado en el papel de un investigador-acción? Que recuerden que el papel de investigación-acción es entender la realidad y tratar de escuchar a la población, escuchar a la gente. Probablemente hubieran quemado a todos ellos. Y ahí viene tal vez una pequeña desventaja. Es el asunto de que si bien nosotros al estar dentro de la comunidad tratamos de comprender su realidad, tratamos de estar más cercanos a ellos y así entender con mayor eficacia el problema, en el proceso de la toma de decisiones se debe reconocer de que al ser nosotros líderes espirituales, tenemos pues de alguna manera cierta revelación, cierto liderazgo que nos da de alguna manera el privilegio o la responsabilidad de tomar decisiones. Y en ese proceso probablemente ya dejamos de hacer investigación-acción si no solamente ya nos volvemos en interventores de esta comunidad. Entonces, por ahí puede ser una pequeña desventaja al hacer investigación-acción, pero puede ser muy útil también porque nos ayuda a entender la realidad de esa comunidad. El día de mañana vamos a seguir comentando un poquito más acerca de lo que es investigación-acción y de las herramientas que podemos aplicar en medio de nuestras comunidades, mis estimados pastores. Recuerden que la clase también va a estar grabada para que podamos repasar también los conceptos y los contenidos. Que el Señor los bendiga mucho